Bienvenidos amigos a nuestro cuarto episodio de Letras que Trastornan. El día de hoy pues vamos a continuar con el último capítulo de Ruth, el capítulo número 4, donde estaremos analizando la última parte y concluyendo con respecto al estudio que estamos haciendo en esta temporada del libro de Ruth, donde estamos estudiando el libro de Ruth. Así que bienvenidos Julio, David, un gusto compartir con ustedes nuevamente. Hola, hola. Gracias. Gusto saludarlos a cada uno. Gracias, igualmente, un gusto por estar aquí con ustedes. Y pues, no sé qué les parece, pues que empecemos a leer el capítulo número 4, de lleno. De una. De bueno, ¿está bien? Dice el capítulo 4 y el versículo 1. Booz, por su parte, subió a la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. Entonces Booz, el hombre se fue y se sentó. Entonces Booz lo llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo los terrenos que eran pues pertenencia de nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que los compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimir el terreno, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti, yo en ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero vos aclaró, se me había olvidado decirte una pequeña cosita, ¿verdad? Vos le aclaró, el día que adquieres el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto al de su heredad. Ok, yo quisiera como primero recapitular el capítulo 3, ¿sí? Donde Ruth llega con Booz y le pide que lo redima, que la redima a él y que extienda su manto. En ese momento, nuestro hoy protagonista Booz le dice que existe alguien antes de él que puede redimirlo. Y es esta persona que estamos hoy leyendo acá, ¿verdad? Entonces, él fue. Y antes de eso yo quisiera hacer mención de dos cosas. Uno, lo primero es de que en ninguna parte de la ley tiene obligación Booz redimir a Ruth. Y ningún pariente tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Sino que es algo que si ellos desean pueden hacerlo, pero de lo contrario no es una obligación, él podría no hacerlo. El hecho es de que si lo quiere hacer es porque de verdad mira en Ruth, en ella, más que todo, porque recuérdense que al empezar la lectura leemos que Booz era un hombre rico. O sea, realmente los terrenos de Elimelec no le interesan a Booz, lo que le interesa es Ruth. Siguiendo con esta lectura, me encanta algo, que la verdad que eso hace un hombre justo, porque él no viene y dice, mira, fíjate que hay una mujer de otro lugar, que hay que redimirla, ¿querés entrarle a eso? No, él empieza diciendo lo que les importaba a esas personas. Hay un terreno, hay algo económico. ¿Querés tomarlo? ¿Sí? ¿Querés hacerlo? Esto te corresponde a ti. Y él le dice, ok, yo lo voy a hacer, o sea, yo lo del terreno. Después, obviamente, cuando él le dice, recordate que según la ley tienes que redimir a Ruth como su esposa. Entonces ahí donde, pues más adelante le decimos, mira, siempre, no, gracias. Yo creo que esto habla mucho del hombre que es Booz, porque él bien hubiera podido venir con tretas o con alguna que otro, o decir las cosas como no son, y decir, mira, definitivamente puedes hacer esto, o hay una mujer que es redimirla, y él hubiera dicho, no, nada que ver, pero después hubieran hablado de Booz y hubieran dicho, mira, lo único que él quería eran los terrenos, y no me dijo a mí, ella me dijo tal vez solo por la esposa, yo tenía familia, y pudo haber mucho malentendido, pero Booz habla con las cosas claras, y creo que para hablando de los hombres, nosotros debemos de entender que como hombres debemos de hablar las cosas claras. Y cuando es la voluntad de Dios, las cosas no tienen que ni ocultarse, ni decirse a medias, sino entregar la verdad. Y si es voluntad de Dios, se van a hacer las cosas como Él lo quiere. Sí, bien interesante cómo empieza este capítulo 4. Estamos hablando ahí, como decía Julio,
Vos está hablando con el primer pariente redentor, pero no se menciona el nombre, va. Yo estaba leyendo algo bien interesante porque dicen que el autor de Ruth nunca identificó el nombre del pariente más cercano porque no era digno de tal honor, va. Porque no era digno de tal honor porque no fue digno de asumir la responsabilidad de redimir a Ruth, ¿sí? Mientras que Boaz sí, va. Entonces se hizo un lado y dijo, bueno, yo sí quiero, como decía Julio, lo que me interesa, los terrenos, lo material y todo, pero cuando ya se involucró lo que es redimir a Ruth, no lo quiso hacer. Esa fue una de las razones por la cual se da a entender, una de las posibles razones por la cual dice, bueno, no es digno de que la gente conozca quién fue, cómo se llamaba, ni su identidad, porque no supo honrar la ley de Dios, ¿verdad? Sí, interesante. Yo realmente no lo había visto desde ese punto de vista. Más bien había visto a un Booz actuar de forma astuta, ¿verdad? De hecho, la Biblia en alguna parte nos llama a que seamos astutos como la serpiente, dice, ¿verdad? Sin embargo, también dice sean mansos como la paloma. Y, y Booz en ningún momento dijo, mira, como vos dijiste, ¿verdad? Hay que redimir a Ruth. No, fue bien astuto. Mira, aquí están estos terrenitos. Le entramos, va, sí, fijo. Solo que viene la moabita, vos, va. Si te das cuenta, a la moabita no la vende, va. No es simple, mira, es una moabita. Recordemos lo que representaban las mujeres de Moab para Israel, ¿verdad? Y lo que, como vos dijiste, podía representar para el matrimonio de aquel que tenía que redimir. Me encanta la astucia de vos, yo lo veo desde ese punto de vista, un hombre astuto que sabe defender y buscar lo suyo, porque definitivamente él iba tras eso, pues, ¿verdad? Tras negociar la redención de Ruth. Para abarcar un poco más sobre el tema de la redención, como bien lo dijiste, no era una obligación, más bien era un derecho, ¿verdad? Que tenían de poder hacerlo. Sin embargo, con derechos también venían obligaciones, pues, ¿verdad? En el momento en el que él dice, yo redimo estos terrenos, tiene que redimir a la mujer, ¿verdad? Y redimirla no era venirte a vivir a mi casa, sino te tengo que dar un hijo, ¿verdad? Entonces él sabía lo que representaba para su matrimonio llevar a una joven de 25 años que seguramente iba a causar una destrucción ahí, ¿verdad? Porque no había un apego a la palabra de Dios, ¿verdad? A la ley del Señor, como decís vos, ¿verdad? Y al final creo que la bendición ya estaba establecida para vos, ¿verdad? Y la manera en la que actúa solo nos hace ver la capacidad que tenía este hombre de negociar, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, papito, venga, vamos a platicar. Ay, sí, como no vos, va. Y mira, ustedes 10 ancianos, vengan aquí a mi lado, se me sientan, va. Y todo el mundo, pues, que vos era un hombre de palabra, pues vos era un hombre respetable entre el pueblo y ahí podemos ver la manera en la cual él se movía entre la gente importante de Israel y el por qué la gente lo respetaba. Voy a avanzar un poquito más para que podamos ir abarcando un poquito más de la historia. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo el derecho. Yo no puedo ejercerlo. Y aquí creo que esta es una de las, de las más grandes como pérdidas que puede tener un hombre en la vida. Pues como vos bien lo dijiste, ¿verdad, Josué? No, el no entender lo que él estaba dejando ir era la genealogía de David, ¿verdad? El que su nombre quedara escrito en la Biblia y seguramente en el libro de la vida. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba una sandalia y se la daba a la otra. Un poquito peculiar, ¿verdad? Así que así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre la familia ni de los
registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Yo quisiera, a mí me gusta mucho esta parte, porque veo en astucia en Booz, pero veo en él un hombre con las cuentas claras. Esto es lo que hay. Si se dan cuenta, hasta el capítulo 4, Booz habla de tierras, habla de herencia, ¿sí? En ningún momento habló en los otros capítulos sobre eso, sino hablaba de la redención de Ruth, porque es evidente que Booz quiere estar con Ruth, pero habla las cosas claras, ¿sí? Y dice, hay testigos. Y saben que, obviamente acá no lo dice la Biblia, pero hay algo en mi corazón muy fuerte de lo que decía Josué. Decía el hecho de dejar pasar esa bendición que tenía este pariente redentor, por el hecho de no hacerse responsable de lo que conllevaba esto, ¿sí? Porque decía, me puede traer problemas para mi herencia. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos dejado pasar esas bendiciones? No hablando de relaciones como tal, sino bendiciones en general, por el mismo hecho de no tomar la valentía de decir, bueno, voy a asumir el reto, voy a tomar esta Era lo que le correspondía. porque le correspondía a él. Pero dice, no, lo voy a dejar, ¿sí? Lo voy a hacer a un lado, ¿sí? ¿Sabes qué? Tómalo vos. Y él dice, ¿estás de acuerdo? Hay testigos acá. Y después, imagínense, ¿cómo pudo haber dicho más adelante? No lo dice en la historia, pero decir, wow, o sea, pude tener esto, pude ser parte de la genealogía de Jesús. Y lo perdí simplemente porque no quise tomar ese paso de un hombre a decir voy a tomar la responsabilidad. No quise tomar la responsabilidad de un matrimonio, no quise tomar la responsabilidad de un negocio, de un trabajo, de unos estudios. Y cómo dejó pasar la bendición. La verdad, algo fuerte en mí diciendo definitivamente bendiciones en nuestras vidas que requieren hoy valentía de decir, mira, voy a tomarlo. Ya seas hombre, ya seas mujer, el Señor te lo ha puesto y eres la persona que tienes el derecho. Y puedes como ceder el derecho. Y aquí habla también que nosotros podemos ceder el derecho a las bendiciones por no tomar lo que el Señor nos está dando muchas veces. Sí, es bien interesante porque hacer la voluntad de Dios muchas veces va a ser desafiante. Y muchas veces no vamos a creer que se va a alinear a nuestro propósito de vida. A veces creemos de que hacer la voluntad de Dios me va a costar mis planes, me va a costar lo que yo más amo, pero a veces no mencionamos lo que realmente es el plan de Dios, el verdadero plan de Dios para nuestra vida, ¿va? Entonces ahí es cuestión de cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, morir inclusive muchas veces a nuestros planes, deseos y lo que uno quiere, porque al final la voluntad de Dios siempre va a prevalecer y nos va a dar la verdadera recompensa que Dios siempre promete, como lo podemos ver ahí en Ruth, ¿sí? El hecho de que se haya quitado la sandalia, esta es una parte de la ley judía, ¿sí? En Deuteronomio, donde decía que si el pariente redentor, el primer pariente redentor, no se quería hacer cargo de redimir, ya sea el terreno, la deuda y todo eso, el pariente más próximo debería hacerlo, ¿va? Pero decía que si no quería, debía quitarse la sandalia. Y aquí lo tengo parafraseado, dice, el que declinaba se quitaba su sandalia y la mujer a quien él se negaba a honrar escupía en su cara, dice. Es bien interesante, eso dice Deuteronomio 25. Entonces, era porque era un acto de deshonra, ¿sí? Desprecio. De desprecio porque no quiso cumplir, aunque la ley no marcaba así como que el que no lo cumpla se muere, sino que era algo que había una salida. Pero realmente la persona vivía en deshonra porque prefería obedecer su propio propósito, su voluntad, que la voluntad de Dios. Y es bastante interesante porque a pesar de que realmente este desconocido tenía razones obvias para repudiar a Ruth, también tenía las suficientes razones para no hacerlo, para redimirla. O sea, todo el pueblo sabía que era una mujer virtuosa. Todo el pueblo, su casa, su familia sabía que era una mujer virtuosa y sabían que representaba bendición llevarla a su casa, pero él decidió no hacerlo, ¿verdad? Y eso es increíble. Me impresiona el versículo, voy a hacer una pausa entre el 11 y el 12 y de ahí cerramos ya la última parte, pero me gusta porque los ancianos, dicen el verso 11, y todos los que estaban a la puerta respondieron, somos testigos.
Pero dice que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron al pueblo de Israel. Yo tengo que hacer una pausa aquí. Porque estamos hablando que eran los ancianos de Israel. Estamos hablando que eran hombres que con autoridad, seguramente la forma en la que están hablando es de un profeta. Si ustedes se dan cuenta, esto parece más una profecía, un acto de bendición que sí, hombre, somos testigos de que vas a redimir. No, están poniendo a Ruth la Moabita, no lo olviden, a Ruth la Moabita al nivel de Raquel y Lea, por favor. O sea, si Abraham e Isaac fueron patriarcas, ellas fueron las madres de Israel, pues Raquel y Lea, esposas de Jacob, ambas, dice, edificaron Israel, y los ancianos ya ponen, imagínate, a Ruth al mismo nivel en el que estaban Raquel y Lea. Es una bendición extraordinaria la que están diciendo acá. Que seas un hombre ilustre y en Efrata, y que adquieras, lo que tú decías, Josué, renombre en Belén. O sea, que tu nombre retumbe por generaciones. Que por medio de esta joven el Señor te conceda descendencia, tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, que Tamar le dio a Judá. Estamos ante un acontecimiento que no era tradicional. O sea, recibir tras un negocio una bendición como esta era algo extraordinario, y creo, sin lugar a dudas, que los versículos siguientes van a testificar sobre el por qué estos hombres estaban profetizando de esa manera. Pues, o sea, en qué momento un negocio común en Israel, ¿qué les puedo decir yo? Del diario vivir, se convierte en una proclama profética, pues, en el que vienen y dicen: yo te declaro que vas a ser hombre de multitudes, ¿verdad? No, un viejito que ya era un sugar, o sea, estamos hablando de que lo más seguro es que ya no iba a tener descendencia, pero vienen y dicen: mira, yo te bendigo y tu descendencia será grande en sobremanera, y la mujer esta que han despreciado será como una de nuestras madres. Por favor, no sé cómo lo ven ustedes. Pero algo que quiero anotar acá es el tema de que, si se dan cuenta, a pesar de que lo primero que Booz hace sobre las tierras, que son muy marcados, sí, sobre las posesiones. Sí, ahí en la tierra, anclado. Dese cuenta que al final, después los ancianos son lo menos que ven, ¿sí? Totalmente. Y hacen alusión a la mujer, que es Ruth. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es la descendencia, lo espiritual. Lo que están haciendo los ancianos, como decía David, es la bendición espiritual. Muchas veces nosotros vamos detrás de las posesiones materiales. ¿Qué me puede dar esta persona? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué tenés para ofrecerme? ¿Sí? Así como, me vamos a dar receta, ¿qué tienes para ofrecer? O sea, no vas detrás del corazón de esta persona, ¿sí? Él es un hombre de Dios, una persona que tal vez hoy no tenga, pero el Señor, hay una bendición sobre él que va a ser de prosperidad. Y eso es lo que le está diciendo los ancianos. O sea, ya ni nombraron aquí nada, están diciendo descendencia. Es una moabita, como lo dice David, y yo creo que a veces lo leemos solo por leer, y la verdad es que no me había puesto a tomar en cuenta en esto, que el hecho que la alinean, sí, la línea de Raquel, la Lea, siendo una moabita, siendo Israel el pueblo que debería cuidarse de no estar con esas mujeres. Entiende lo que pasó en Ruth, cómo fue convertida, cómo Dios habita en ella. Wow. Y dicen, hay descendencia. Entonces, ellos son los que literalmente aprueban la relación. Entendamos qué es esto. O sea, ¿por qué yo enfatizo mucho en esto? ¿Sí? No más porque lo he visto tantas veces, sino porque es entender que en comunidad muchas personas que nos rodean pueden aprobar nuestras relaciones, ¿sí? Y son personas que de verdad Dios ha puesto bajo autoridad de nosotros, y dice: mira, dale adelante. O sea, es un hombre de Dios, una persona de Dios, con él vas a ir adelante, con ella vas a estar bien. Y eso es lo que hacen los ancianos, aprobar: mira, que el Señor te bendiga, que prospere, que sea como Lea, como Raquel, que se conozca tu nombre. Ahí están diciendo: mira, dale viento, o sea, todo bien. Y lo van a ver después porque todo va bien. Sí, yo podría decir que el hombre que obedece al Señor es el que merece a la mujer virtuosa, pero el hombre que no esté dispuesto a obedecer al Señor nunca va a merecer, nunca va a obtener una mujer virtuosa, como fue el primer pariente del Redentor, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir.
en base a estos versículos. Terminemos la lectura. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un heredero, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue padre de Isaí y padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naasón. Naasón padre de Salmón. Salmón padre de Booz. Booz padre de Obed. Obed padre de Isaí. E Isaí padre de David. Creo que no hay una despedida, no hay un que el Señor te bendiga, no. Y dice, e Isaí, padre de David, porque quien escribió este libro sabía lo que representaba que quedara escrito en este texto, que Isaí era padre de David, descendiente de Ruth. O sea, yo creo que es lo que les decía. Ruth no llegó a entender la magnitud de la bendición tan grande de la cual Dios la hizo partícipe. A mí me impresiona la misericordia que Dios tiene de Noemí, porque yo siempre he responsabilizado a Noemí. Tal vez en algún momento Dios me muestre algo, pero tengo algo en pos de Noemí, y es que ella era muy responsable, como lo fue Elimelech, de las decisiones que tomaron y del rumbo que le dieron a su vida. Pero me encuentro con un padre que es tan misericordioso con Noemí como lo fue con el hijo pródigo. Un padre que dice que mientras el hijo venía lejos fue movido a misericordia. ¿Y qué hace el padre, siervo? O sea, dice que corrió, lo abrazó y lo besó. O sea, ¿qué hubiera hecho tu papá, Julio, si vos te vas de farra, te desapareces 2 meses y llegas así algo charamila a tu casa? Yo conozco a un Julio y lo amo, pero primero un par de cinchazos y después te abrazo, pues. ¿Y qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Que venga aquí, va. Que me salude aquí. No solo se fue y todavía lo tengo que ir a buscar, yo ir a abrazarlo. No. O sea, ¿qué hizo el hijo pródigo? Pensemos un segundo, en paralelo a esta escritura. ¿Qué hizo el hijo pródigo, siervo? El hijo pródigo menospreció al padre a medida que lo llegó a considerar muerto. Uh-huh. Porque le dijo: bueno, dame la herencia, ¿va? ¿Qué significa? Mira, vos estás muerto para mí. En la religión, en el cristianismo, en el judaísmo, esto era algo muy fuerte. Y se va y despilfarra su dinero con las personas de allá de la zona 6, Mayarlín, no sé si no, allá andaba el hijo pródigo, perdido, despilfarrando, y después regresa y se encuentra con un padre lleno de amor. No con un padre enojado, no con un padre que reprende, no con un padre que hace, no con un padre lleno de amor. Que lo primero que hace es darle en su economía. ¿Qué es lo primero que hace el padre? Cámbiale el vestido. Necesidad básica, vestido. Cámbiale el vestido. ¿Qué más? Pónganle anillo. ¿Qué significa el anillo? Identidad. Restaura la identidad de él. Cámbiale los zapatos. ¿Qué significan los zapatos? Propósito. ¿En qué momento te pones unas sandalias y una pantaloneta? Cuando vas al puerto. No te pones un par de zapatos de charol y te vas al puerto. No, el propósito. Pero ¿qué hace al final el padre? Le dice: hagamos una fiesta. ¿Qué significa eso? Más de lo necesario. O sea, Dios dándole a un hijo arrepentido más de lo necesario. ¿Qué hace Dios con Noemí? La restaura, le da nombre,
Viene Booz y le compra todas las tierras. O sea, ahí hubo billetillo de por medio, Noemí. Ya, doña Noemí, pues había bendición económica. Pero después Dios le da más. Y se queda ella como abuela, ¿sí? De Jesús. No, abuela, pero... Bien, porque ella es parte del... Sí, como tatarabuela, Sí. o sea. Recuerda que redimió. Y redimió el nombre de su hijo. Sí. ¿Viste? Pero Redimió el como nombre de su hijo. tatarabuela. Claro, Pero como papito. abuela. Es Papito que abuela lindo, puede me- ser... Avive ese hombre. Hombre, es que puede No se ser duerma, que piensan hombre. que No, es su... hombre, no, No, no. yo por los demás, ¿sabes? Te la agarro. Lo que yo quisiera entender sobre el tema de Noemí es de que el Señor le dio, y obviamente, como lo vimos en el primer capítulo, ella tomó una decisión. Todo lo que hizo Abimelech también era responsabilidad de ella. Pero hay un punto donde también se entrelaza el hijo pródigo, la decisión de regresar, Sí, totalmente. de darse vuelta. Porque esa es la clave. Ella Porque pudo haberse quedado ahí. Ella pudo quedarse. Ella pudo quedarse re bien en Moab y quedarse ahí y morir en Moab, ¿sí? Pero ella tomó la decisión de regresar. Y nadie hubiera sabido nada de una Noemí, ¿no? Nadie, pero ella tomó la decisión de regresar a un lugar donde iba a ser simplemente una viuda más, ¿sí? Tal Como vez el hijo pródigo quería ser un simple trabajador. un simple más. trabajador. Pero ese es el punto, porque a veces decimos, ¿y por qué no me pasa esto? ¿Y por qué no soy redimido? ¿Por qué no, Señor, tiene misericordia por nuestra vida? Tal vez porque no has regresado, porque seguís en Moab. Y el Señor te está llamando a Belén a arrepentirte. Y a veces dicen, es que qué vergüenza volver a la iglesia, es que todo lo que hice, todo lo que... Pero cuando regresas, te está esperando el Señor con los brazos abiertos para dar una redención. ¿Cuántas veces lo hemos visto? El Señor siempre viene con los brazos abiertos, pero hay una decisión de regresar, que fue la de Noemí. Ella tomó la decisión de regresar y el Señor le abrió las puertas. Y dijo, fue mejor que 7 hijos. O sea, fue mucho mejor de lo que ella había podido imaginar. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de salir de Moab y regresar a Belén. Me gusta mucho cómo Noemí da la dirección correcta a Ruth en todo el capítulo. Totalmente. Como la obediencia de Ruth, pero la decisión de Noemí de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que marcó, porque Ruth obedeció la obediencia, pero Noemí, la disposición del corazón de confiar en que hacer la voluntad de Dios es lo correcto. A veces nosotros estamos pasando momentos difíciles, circunstancias duras, inclusive a veces por, como mencionaron, malas decisiones como el hijo pródigo. Pero el hecho de venir y de tomar la decisión de decir, bueno, vamos a hacer lo correcto, aunque me esté yendo mal, aunque cueste, aunque no sea lo más fácil, hacerlo. Ese es el fruto de Noemí, por eso Noemí también cosechó en medio de esto. Totalmente. Porque ella fue la que dio la dirección de hacer lo correcto. Porque si ella lo hubiera hecho a Ruth, no, hombre, mira, pues aquí hagamos algo Claro. diferente, va. Tal vez Ruth en obediencia, bueno, hagámoslo, va. Pero realmente Noemí permaneció en Sí. dar la dirección correcta. Y por eso es que yo he insistido mucho en que podamos ver a Noemí con el valor que tiene Noemí. Es que Noemí no era cualquiera, muchachos. O sea, sinceramente se los digo, Noemí era una mujer sabia. Y aquí lo vemos. Aquí dice, mira, que Noemí se tomó el tiempo de criar a Obed. Ella fue la que lo crió. No fue Ruth, o sea, fue pues obviamente Ruth, pero ¿quién estaba detrás del niño? Era Noemí, y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. ¿Por qué Ruth, siendo Ruth la madre del niño, le permite ese derecho a Noemí? Es que Noemí era una mujer sabia, pues. Veamos las decisiones, como dice Josué, que la llevó a tomar a Ruth. Cada decisión acertadísima. Por eso es que yo pienso, cuando Ruth vivía en Moab y Noemí era su suegra y estaban ahí, yo estoy seguro, hermano, que Noemí discipuló a Orfa y a Ruth y les presentó al Dios de Israel como el Dios que llegó a conquistar el corazón de Ruth en Moab. Y aquí solo vemos el fruto de la conquista de un evangelismo excelente que seguramente Noemí tuvo con estas chicas. Y una mala decisión nunca va a marcar el resto de tu vida. El hecho de que Noemí haya consentido de estar en Moab, ya tomó una mala decisión, ya ha sido partícipe de lo que sucedió. Totalmente. ¿sí? No determina el terminar de su historia.
el recapacitar y entender que es un Dios misericordioso, entender de que Dios perdona y regresar, ¿sí? A pesar de la circunstancia que estás viviendo, va a tener en un futuro las bendiciones. O sea, no había futuro para Noemí ni para Ruth en Belén, no existía. Con ese pensamiento se fueron, pero hacer lo correcto estaba en lo primero del corazón. Tal vez tomó una mala decisión al principio, pero rectificó. Y eso, hoy podemos leer que fue gracias a eso que puede estar Noemí diciendo, puedo estar hoy criando uno de los descendientes que va a redimir al mundo completo. Sí, bien interesante porque cuando ya concluimos con respecto a todo el libro de Ruth, cuando yo estaba investigando acerca de Ruth, la frase que siempre salía el libro del pariente redentor, ¿va? Definitivamente porque lo vemos ahí. Y cuando analizamos lo que dice la ley acerca del redentor, del pariente redentor, hay 4 funciones que el pariente redentor tiene. Una es, si una persona fue forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Otra era cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo. El pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, que fue el caso, al pariente más cercano se casaba con la viuda dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en nombre de su pariente muerto. Y el otro caso es cuando la muerte era por manos asesinas, el redentor actuaba como el vengador de la sangre y perseguía al asesino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la redención como hijo pródigo, ¿va? Que desobedecieron, que perdieron todo, necesitamos un redentor. Entonces, es por eso que la ley es sombra de lo que Jesús vino a hacer, ¿sí? O sea, nuestro redentor aquí era un pariente, pero realmente cuando lo traemos a nuestro diario vivir, a nuestra era, a nuestro momento, en este momento que estamos viviendo, es nuestro pariente redentor, es Jesús, ¿sí? De hecho, en la Biblia podemos ver a Job, que cuando él está pasando penas, se dice, ¿dónde está mi redentor? Va, y dice, yo sé que mi redentor vive, y al final del polvo se levantará, que es algo, está profetizando acerca de Jesús, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque cuando vemos el redentor, es bueno enfatizar que el pariente redentor solo puede entrar en el rescate cuando hay una situación de emergencia, o cuando uno está a punto de perderlo todo, o cuando uno lo perdió todo. Y a veces nosotros nos cuestionamos en el momento en el cual podemos caer en un punto como ese, ¿sí? La única forma en que nosotros podemos ver en nuestra vida cómo un pariente redentor puede llegar a nuestra vida, al rescate, es cuando nosotros realmente decimos rendirnos delante de Dios, ¿verdad? Que todo se rinda a Dios para que Él sea nuestro pariente redentor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro miedo a perderlo inclusive todo? Si Dios en un momento ha permitido, o nuestras malas decisiones nos han llevado a perderlo todo, es porque realmente es el momento en el cual, la única forma en el que el pariente redentor va a entrar a nuestra vida, ¿va? A veces no lo dimensionamos de esa forma, ¿sí? Ya, creo entender tu línea y me gusta mucho el entender de que hasta cuando nuestra vida se rinde a Cristo, es decir, lo he perdido todo, porque antes podemos decir, no, yo estoy bien, o sea, ahí voy, todo suena bien, pero hasta cuando entendemos que de verdad no existe nada más de valor en nosotros y nos rendimos a Cristo, es donde Cristo, como la imagen del Redentor, entra en nuestra vida y nos redime completamente. Pero existe en nosotros este momento de decir, mira, he perdido todo. Si no, no. O sea, si no, simplemente sigue, puedo seguir aquí, estoy aquí un ratito. Y por eso lo decía en el episodio anterior, definir tu relación con Dios. O sea, ¿quién es Dios para vos? O sea, definitivamente es simplemente el Dios de tus padres, es el Dios de un momento, es el Dios de un encuentro, o es realmente una persona que está con vos, o sea, que te acompaña tu día a día, que es parte de tus decisiones. Definir tu relación. Y para llegar a ese punto tienes que completamente decir, aquí estoy, o sea, yo entrego todo para que Jesús venga como Redentor. Recordemos en que cada libro encontramos a Jesús, la imagen mesiánica de Jesús aquí está como tal, en el tema de el pecado estaba presente, las malas decisiones, y hubo alguien que vino y aunque no era su obligación, porque nunca fue la obligación, lo entregó todo, ¿sí? Y así fue, vos lo entregó, no era su obligación, era su derecho, pero tomó ese derecho. Y así como Jesús no era su obligación, el Padre mandó a su Hijo y los dio por todos, a todos nosotros. Y hoy, gracias a eso, podemos entrar al Padre y podemos decir, Padre. Podemos tener esa libertad porque hubo un sacrificio de parte de Jesús.
Ruth, cuando Ruth se acerca a Boaz en el capítulo anterior, le dice, quiero que seas mi pariente redentor. O sea, Boaz inclusive no había actuado también porque involucra una petición, un reconocimiento Ya eso quería ver. de mi redención. ¿Sí? Por eso, inclusive mencioné los 4 tipos de redenciones que se puede dar. O sea, cuando hay una esclavitud forzada, nosotros no vamos a poder acceder a la redención ni que nuestro redentor nos haga libre si no reconocemos que hay una esclavitud en nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, dice que el redentor venga si alguien asesinó a alguien en nuestra familia. Entonces, si yo quiero vengarme por mis propias manos, eso no va a tener victoria. Pero si yo busco, primero, mira, Señor, Él me hizo mal, sé tú mi redentor, Él es el que va a cobrar justicia por nosotros, ¿sí? Excelente, yo creo que quiero cerrar en lo personal con una conclusión muy particular, y es que no hay redención si alguien no quiere ser redimido, ¿sí? No basta con la simple actitud de arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento debe tener frutos, y ese fruto es esa decisión de ir y humillarnos delante de nuestro Redentor. Veamos al hijo pródigo, dice que vuelve en sí, y dice, pues en la casa de mi padre hay un lugar para mí, ¿verdad? Iré y me humillaré, pediré perdón. Y Noemí es lo mismo, ¿verdad? Y dice que Noemí escuchó que Dios había bendecido de nuevo a Israel y dice, volveré, quizás Dios tenga misericordia de mí. Entonces, qué importante es que entendamos que tenemos a alguien que quiere redimirnos, ¿verdad? Quien nos está escuchando en este momento, quizás alejado de Dios, quizás por primera vez escuchando un podcast, no encontraste otro que escuchar y te quedaste aquí escuchándonos. Hay alguien interesado en restaurar tu vida, en restaurar tu corazón. Solo vuélvete a Él, ahí donde quiera que estés, y dile, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, por favor, redime mi vida, ¿verdad? Y si eres alguien que conoce al Señor y estás un poco alejado y estás escuchando o viéndonos en alguna plataforma, Dios está dispuesto a redimirte. Solo ríndete, solo dile, Señor, no puedo más, no sé ni qué más hacer, pero aquí estoy, ten misericordia de mí, redime mi vida, dame una nueva oportunidad. Así como se la diste a Noemí, así como se la diste a Ruth, a ese hijo pródigo. Y estoy seguro y estoy convencido, porque yo soy un hijo pródigo, que Dios no tardará en responder tu oración y en hacer mostrar su misericordia en tu vida. Este es un episodio final de una temporada particular, y quisiera tomarme el tiempo para orar, para que el Señor guíe nuestros corazones. Creo que el Señor ha puesto en las personas que nos escuchan hoy ese deseo de ir a su Redentor y poder decir, Señor, la verdad, o sea, te necesito. Y estoy más convencido, más que nunca hoy, que más de alguna persona necesitaba escuchar esto. Y por esa persona estamos aquí nosotros, por esta persona el Señor nos ha reunido acá y ha hecho que leamos esto. Yo creo en propósito y no en casualidades. Y pidámosle al Señor que esta oración vaya al corazón de todos nosotros, que me acompañen. Claro, podemos orar. Padre, hemos puesto delante de ti tu palabra. Hemos hablado a través del libro de Ruth, Señor, donde tal vez el libro sea diferente a muchos que hemos leído acá, pero entendemos que tú has estado ahí. Y hoy, Señor, tengo mi corazón muy fuerte, Señor, orar por alguna persona que me esté escuchando en este momento, para que él pueda entender, Señor, que este es el momento de regresar a casa. Este es el momento de decir, Señor, quiero volver a ti. Yo sé que el Señor tendrá misericordia. Yo quiero decirte hoy en esta oración, el Señor te está llamando. El Señor te está diciendo, hoy es el momento de entregar tu vida. Y hoy oro por ti. Y dile en tu corazón hoy, entrego mi vida, mis pecados son puestos delante de ti, Señor. Perdónalos, perdóname, porque yo quiero hoy regresar a mi casa. Señor, a todas aquellas personas que hoy están pasando por un momento difícil, que se han alejado de ti o simplemente no entienden dónde está tu relación contigo, oramos por ellas y pedimos para que tú veas su gloria en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amigos, gracias de verdad por acompañar estos 4 capítulos que estuvieron muy, pero muy bonitos. Y quiero agradecerles especialmente al pastor David, al Joshua. Gracias por acompañar estos 4. Fue algo diferente que hicimos. Gracias. Espero que les haya gustado.
Espero que nos comenten si les gustó esta dinámica diferente. Hoy tuvimos algo, hicimos un estudio de un libro, así se hace un estudio. Bueno, así tratamos de hacerlo, hay diferentes formas, pero creo que el Señor nos ha hablado. Así que compárteselo, mándeselo a alguien que pueda ser de mucha bendición y recuérdese que Jesús vino a esta tierra para redimirnos y está presente hoy y está acá para darte nueva vida. Dios te bendiga. Un abrazo. Dios te bendiga. Bendiciones.